ahora vamos a presentaros a Sabina Cortés, la Product Manager, la responsable de producto de Europa del ABUS, que es el sistema nuevo de ecografía, que además cuando se empezaron a presentar este tipo de productos lo presentaban como algo bastante accesible al manejo de los técnicos. Y bueno, no sé si habéis pasado ya para verlo, igual que otros equipos que nos han traído también en modo demo, así que pues nada, Sabina que domina mucho esta situación y creo que atentamente vamos a escuchar a ver lo que nos cuenta. Gracias. Bueno, muchas gracias a Eva, a Miguel Ángel y a la organización por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias. Me llamo Sabina Cortés, trabajo en General Electric, soy compañera de Aurora, y vengo a presentaros un producto nuevo que se llama Invenia ABUS. ABUS viene del inglés Automated Breast Ultrasound y significa ultrasonidos automáticos de mama. Hemos traído la máquina está en una de las salas donde hemos tomado café. Entonces, a pesar de que yo os pondré un vídeo, si os interesa tocarla, verla, etcétera, creo que merece la pena que aprovechéis la oportunidad porque está aquí físicamente. Se han hecho una serie de talleres al mediodía con voluntarias, con personas que se han escaneado. Ahora yo creo que ya no disponemos de voluntarias, pero de cualquier manera podemos mover la máquina. O sea que ahí tenéis abierta la puerta a la realidad, no a la presentación virtual. Desde General Electric hemos elegido la dalia, es una flor, como representación de este producto, porque se parece al plano coronal que veréis de ultrasonidos que nos da Invenia ABUS. El plano coronal es una de las innovaciones que hace esta máquina cuando obtenemos ultrasonidos en 3D. Ahora os presentaré cómo funciona. Pero había preparado la presentación con una introducción bastante extensa, de hecho es más introducción que presentación de producto, que veremos solo en un vídeo, de temas que se han ido tratando y que de hecho Aurora acaba de explicar uno muy claro y en las presentaciones de esta mañana también hemos visto, que son los retos de la mamografía y cómo la industria colaboramos a que esos retos pues se superen cada día, ¿no? Hablaba, me parece que ha sido Javier Gálvez, de cómo podéis los técnicos mejorar la experiencia del paciente, manejar la mama densa, etcétera. Pues desde la industria tenemos un poco trabajamos en los mismos temas y nos hacemos las mismas preguntas que podemos mejorar cada día en nuestros productos para que eso ocurra. Entonces, General Electric hace 2 años en Estados Unidos y hace 1 en Europa lanzó este producto que se llama Invenia ABUS. ABUS es la técnica, que como veis en la foto, este es el equipo, es un ecógrafo porque utiliza ultrasonidos, pero sin embargo no parece un ecógrafo, no tiene teclado, no tiene ruedas para manejar la ganancia, etcétera. Y es porque la adquisición se hace de una manera automática. Tiene un transductor de 15 centímetros y ese transductor viaja por la mama automáticamente y hace una adquisición 3D. Y esa adquisición 3D se recompone en un volumen, es un volumen ecográfico, como si fuese un CT, pero ecográfico, que luego se postprocesa dándonos cortes, ya sean coronales o oblicuos. No hace un volumen 3D como en el CT porque el dato vascular no existe, no tiene esa sensibilidad, pero sí que hace un volumen 3D ecográfico que cortamos luego en diferentes planos. Esta adquisición la realiza el técnico de rayos y otra de las innovaciones, además del plano coronal que os comentaba, es la separación en ecografía por primera vez de la adquisición y la interpretación. Hasta ahora la ecografía es una de las modalidades, y no la única, no lo sé afirmar con rotundidad, en el que la adquisición y la interpretación ocurren en el mismo momento y, sin embargo, en otras modalidades no ocurre así. Entonces, con un sistema como este, eso se separa. La adquisición e interpretación ocurren en momentos diferentes, en habitaciones diferentes, localizaciones diferentes, etc. Entonces, a modo de introducción, cosas que ya hemos visto durante las presentaciones, voy a intentar rápido, pero creo que es interesante porque resumen un poco, aunque me salga igual del tema, de cosas que se han visto durante la mañana y ahora. El circuito de imagen mamográfica en el que trabajan empresas como la mía, como General Electric, está dividido en 2 circuitos que conocéis muy bien. Uno es el cribado y otro es el diagnóstico. Antes del cribado y durante el cribado, lo ha comentado la doctora Cebes y se ha vuelto a oír, no son pacientes, son mujeres. Y una vez se les detecta una anomalía, se convierten en pacientes y entran en el circuito diagnóstico. Yo creo que todos conocéis esto. Se han hablado de algunos números también, yo los he puesto a modo de ejemplo y depende del país, de la localización, etcétera. Los números cambian, pero podríamos hablar
de que de cada 1000 mujeres que acuden al screening, 40 son rellamadas. Este sería uno de los números, ¿no? La tasa de rellamadas. De esas 40 que van al hospital porque se les ha detectado alguna anomalía, por ejemplo, 6, y ya os digo que estos números son súper generales, necesitan una biopsia. Y de esas 6 personas, o mujeres, que reciben una biopsia, se confirman 3 cánceres. Entonces hablaríamos de un 3 por 1000 de cáncer detectado. Esas 1000 mujeres en realidad son las que van al screening. Hemos podido mandar 2000 cartas y este ratio también se ha hablado aquí en esta mesa, es el ratio de participación. Entonces, en este caso sería una participación del 50%. Cualquiera de los factores que yo os voy a poner aquí en las estrellas que podamos mejorar, al final incide en una mejora en la detección del cáncer de mama y en la supervivencia de las mujeres. Y esos factores son aumentar el radio de participación, que más mujeres vayan. Para eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿Qué podemos hacer desde la industria? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Disminuir, en este caso, no sería aumentar la tasa de rellamadas, mejorar la especificidad, ha comentado Aurora, el número de rellamadas negativas, como de específicos somos, y el número de biopsias negativas. Abajo os pongo los retos, se me ha apelotonado un poco, pero básicamente son los retos en la mamografía hoy, seguro que hay más, pero un resumen, o por lo menos a los que nos dirigimos desde la industria, es que no todas las mujeres van a los programas de screening, cómo aumentamos la participación haciendo productos más ergonómicos, disminuyendo las dosis, que generen menos angustia, que sean más ergonómicos para los técnicos, para que sean manejados con más facilidad. Tenemos que encontrar más cánceres, ese es el segundo punto, aumentar la detectabilidad, y para eso uno de los factores que limita mucho la detección es la mama densa, cómo manejamos la mama densa. El tercer punto es cómo disminuimos la tasa de rellamadas, cómo hacemos el sistema más efectivo, el protocolo en general más efectivo, cómo acertamos más, cómo mantenemos a las mujeres, a las pacientes en el circuito, que no se vayan del circuito una vez entran, y cómo caracterizamos mejor la enfermedad. Yo creo que si todos vosotros sois expertos en mama, conocéis estos retos. Aquí tendríais ejemplos de la densidad de mama, desde una CRA a AD. La mama más densa es la de vuestra derecha. Y abajo veis cómo afecta la densidad del tejido, la grasa, en el hecho de que se vean o no las lesiones. Las letras, que apenas se ven más a la derecha de la imagen, no se ven porque tienen básicamente el mismo color que el fondo, y esto ocurre en la mama densa. La lesión, el cáncer en sí, tiene la misma densidad que el tejido denso, que el tejido fibroglandular, y por eso es muy difícil verlo en mamografía. Esto en datos, diríamos que la mamografía tiene una limitación en el tejido denso debido al efecto enmascaramiento, lo ha comentado también Aurora. Para eso podríamos utilizar el contraste, para eso se usa la resonancia y para eso se usan los ultrasonidos, que es al punto al que voy a acabar llegando. Un poco lenta, pero voy a acabar llegando. La sensibilidad en mamografía se ve reducida alrededor de un 36-38%, esto está descrito en la literatura, y un 40% de las mujeres tienen densidad alta, que es ACR-C o D. Por lo tanto, son muchas mujeres afectadas y el decremento, lo que baja la sensibilidad, es significativo. Estamos hablando de un problema real, de cánceres que no se detectan en los programas de cribado debido a que la mama es densa. Hay también literatura que habla de no solo el efecto de enmascaramiento, es decir, no los vemos y por eso no los detectamos, sino también de un incremento en el riesgo, es decir, ese efecto de enmascaramiento y efecto de aumento de riesgo por tener mama densa. Y esto depende del paper, por eso he puesto un interrogante, porque preferiría que un radiólogo o un médico os lo confirmase. Pero hay papers que hablan de un incremento en el riesgo de cáncer de mama de 4 a 6, de un factor de 4 a 6, porque al tener más tejido fibroglandular aumenta en sí el riesgo de proliferación celular y cáncer. Pero hay otros papers que han sido publicados recientemente que hablan de que no existe un aumento de riesgo por tener la mama densa. Así que lo dejo un poco ahí en paréntesis. El efecto de enmascaramiento es real, el aumento de riesgo de que es más probable que te produzca un cáncer de mama es relativo, depende de la literatura. Este tema de la mama densa ya llega a un grado de, pues en Estados Unidos ya sabéis, ¿no?, que a veces hay cosas que llegan a ser trending topic, que diríamos hoy. Entonces, en Estados Unidos hay una historia que os recomiendo leer o informaros, que es la de Nancy Capello. Nancy Capello era una mujer que se hacía mamografías anuales, porque en Estados Unidos se hacen cada año, y le encontraron un cáncer de intervalo.
Y ella dijo, ¿qué me ha pasado? Bueno, usted tenía las mamas densas, no se veía el cáncer en la mamografía, y entonces le deberían haber hecho una ecografía. Pero yo no lo sabía, yo he tenido cuidado de mí misma, me he cuidado, no lo sabía. Entonces esta mujer se hizo una especie de Agustina de Aragón en defensa de la mama densa, tiene un lobby tremendo y ha conseguido cambiar la legislación en todos los estados que veis en rosa, en Estados Unidos, para que sea obligatorio que el radiólogo informe a la paciente sobre su densidad de mama. No sé si las mujeres que estéis aquí conocéis vuestra densidad. Yo personalmente no la conozco y estoy en el mundo. Debería saberlo, pero no lo sé. Bueno, pues ahí es obligatorio que en el informe se describa para que así, si quieres o hacerte una ecografía, que supongo que allí no la hacen de manera rutinaria, pues lo pidas. Os digo lo de la ecografía porque también sabéis que para resolver este problema, y eso también está escrito en la literatura, para eso tenemos los ultrasonidos. Están ahí, funcionan y es realmente lo que aumenta la detección en el cáncer en la mama densa del cáncer. ¿Por qué? Porque los ultrasonidos son otra manera de ver el tejido. Aquí veis una lesión, no es la misma lesión, pero nos sirve de ejemplo. Aquí ves una lesión que en una mama grasa se ve muy bien. Si la misma lesión estuviese en la mama densa, que es la que está a la derecha, no se vería. Y sin embargo, esa lesión se ve en negro en ultrasonidos. Es una manera diferente como el radar para los aviones en un aterrizaje con niebla, ¿no? Es una manera diferente de ver y lo que no se ve o se ve con dificultad en la mama densa se ve muy bien en los ultrasonidos. ¿Por qué no se aplican de manera sistemática, por ejemplo, en programas de cribado? Si sabemos, y además ya os digo que hay literatura sobre esto, ¿por qué no se aplica el ultrasonido de manera sistemática en un programa de cribado cuando sabemos que detectaríamos más cáncer? Pues a día de hoy, es una pregunta abierta, pero a día de hoy no se hace porque es caro, es costoso, es muchas horas de tiempo de radiólogo, se necesitarían muchas máquinas. Si os acordáis de los números que he puesto al principio, hablamos de 1000 mujeres que pasan por programas de screening para 40 que son llamadas al circuito de diagnóstico y esto no es asumible por los programas de salud pública. Entonces, General Electric, en su momento era otra compañía, se llama U-Systems, que General Electric adquirió, decidió sistematizar, automatizar la adquisición de ultrasonidos para los programas de cribado y de ahí nace Inveniabus. Pues he explicado durante mucho rato el problema porque entender el problema da sentido a la solución, que es este equipo, que es una manera de adquirir la mama completa de manera automática, eliminando el tiempo de adquisición de radiólogo y volviéndolo sistemático, que si os acordáis de una presentación que creo que ha hecho la doctora Aceves también, hablaba de una serie de especificaciones necesarias para que algo entre en un programa de cribado. Tiene que ser accesible, tiene que ser consistente la prueba, no tiene que ser operador dependiente, etc. Esto es lo que pretendemos con un producto como este. Entonces os voy a poner un vídeo. El vídeo está en inglés, entonces yo creo que en lugar de poner el sonido os lo cuento y lo vemos. Entonces, fijaros en el equipo, ya os decía, tiene una pantalla táctil. La pantalla táctil es para la lista de trabajo, para definir los 2 factores que el técnico tiene que seleccionar, que es el protocolo de adquisición, si tiene alguna especificidad, cambiarlo, y el tamaño de la mama. El tamaño de la mama, esto sería una lista DICOM, pero puede introducirse el nombre de la paciente de manera manual. Y ahora seleccionará el tamaño de la mama. Con el tamaño de la mama, el sistema detecta automáticamente la frecuencia necesaria para adquirir el volumen de mama. La paciente está tumbada, el posicionamiento es similar al de una ecografía manual. Hay que tener un poco más de cuidado porque colocaremos el transductor encima de la mama y cuanto más homogénea esté, el pezón centrado, etcétera, pues mejor será la calidad de imagen. Y aquí me refiero a los protocolos de calidad de mamografía, que conocéis bien. En este sistema sería exactamente lo mismo. Cuanto mayor sea la calidad del posicionamiento, etcétera, pues mejor será luego la calidad de imagen posterior. Esperad, voy a pararlo un momento porque ha ocurrido algo que quería... No sé si se para así. Sí. Habéis visto que hemos aplicado loción en lugar de gel. No es necesario, aquí le hace una tarta de cumpleaños que no es necesaria en absoluto. La tercera parte de loción es más que suficiente para permitir el contacto ecográfico entre el transductor y la piel, pero sí que es preferible usar loción a gel
por el tema de las burbujas, simplemente. Las burbujas en el gel se quedan y en la loción no se quedan. Entonces, como esto va a viajar de manera automática, si nos quedase una burbuja de gel, un radiólogo con la mano la quitaría. Pero este sistema no está listo, entonces no quitará la burbuja y aparecerá un artefacto de piel. Entonces, por eso usamos loción. El gel está actualizado, está autorizado también. Ya habéis visto también que pone una membrana, esa membrana separa la piel, separa la mama del transductor que va a viajar por encima. Si no tuviésemos esa membrana, el propio transductor, al moverse, podría pellizcar la piel. Ese es el motivo por el que hay una membrana de separación entre el transductor y es una membrana de seda. Y ahora ya no lo puedo poner en marcha. No lo paro, ¿no? No lo paro. Vale. Bueno, no lo paro, os lo cuento luego. Perdonad, pero lo vamos a volver a ver otra vez y ahora no lo pararé, no vaya a ser que tengamos que estar de parón otra vez. Otra cosa que os comento, que veíais ahí, el transductor tiene 15 centímetros de largo, lo cual no cubre todas las mamas. En ocasiones la mama es mucho más grande de lo que puede... Bueno, empiezo por el principio mejor. El transductor es de 15 centímetros de largo y se necesitan 3 proyecciones para cubrir una mama de manera estándar. Esas 3 proyecciones serían una proyección AP, lateral y medial, más para los cuadrantes externos o cuadrantes internos, que es el protocolo que el técnico selecciona, que veréis luego cómo lo hace. Si la mama es muy grande, estamos hablando de ultrasonidos, el número de proyecciones puede incrementarse, entonces haríamos como un mosaico. Haríamos 3 proyecciones desde el pliegue inframamario hacia arriba y luego haríamos cuadrantes superiores con otra, o otras 2 o otras 3 proyecciones, lo que necesite la mama. Normalmente con 3 o 4 proyecciones es más que suficiente para los tamaños estándares de mama, pero es verdad que a veces hasta una quinta proyección puede ser necesaria. Eso significa 3 o 4 volúmenes, 3 o 4 lecturas. Pero se parece al hecho del craneocaudal MLO, pues parecido, pues hablaríamos de AP, lateral y medial, para la zona más distal de la mama o más medial. Entonces, el técnico o el técnico está preparando ahora el sistema. Tiene una cierta compresión, no es necesaria apnea, la paciente puede respirar, pero no puede hablar. Y el sistema se queda bloqueado con estos botones que veis aquí. Es una ayuda a la compresión hasta que la paciente aguante. Y se trata más de homogeneizar la mama y que quede totalmente en contacto y lo más en contacto posible con el transductor. El transductor es ligeramente curvo para mejorar el contacto en los extremos y la ergonomía de la paciente, y con el botón verde se activa el barrido. Veis que el transductor viaja por encima de la mama adquiriendo el volumen ecográfico. Entonces, siempre es desde pliegue inframamario hacia arriba, y se hacen las 3 proyecciones que veis aquí por mama que os comentaba. Entonces son 6 adquisiciones y las 6 adquisiciones... Estoy en tiempo, ese es el... y las 6 adquisiciones, 3 por mama, se almacenan en el PACS y luego se ven en la estación de diagnóstico. Aquí veis un posicionamiento en AP, luego el lateral para cuadrantes externos, es una ligera variación de ángulo, y un medial para cuadrantes internos. Esta sería la selección del protocolo. Pantalla táctil, es muy sencillo de hacer. Y luego hay un control de calidad que hace el técnico ya sobre el plano coronal. Si os fijáis, esto es un plano coronal y lo que ha hecho con el punto amarillo es marcar dónde está el pezón. Y lo que hace ahora con la raya es entrar desde la piel hasta la pared costal en planos coronales de la mama. Hay un pre-postprocesado para que en la adquisición se pueda verificar la calidad de imagen, si hay un artefacto, un pliegue de piel, etc. Esta sería la estación de diagnóstico en la que el radiólogo puede observar la imagen. Tiene los planos axiales que equivalen al plano convencional de adquisición, lo único que tiene 15 centímetros de largo, y el plano coronal, que es la reconstrucción del 3D. Vale. Entonces, os pongo un ejemplo de imagen, pero también os recomiendo... A ver si no lo rompo. Next. Vale, sí, ha funcionado. Este sería un ejemplo de imagen que no se ve muy bien. Os recomiendo también ir a la estación de trabajo, que tenemos el sistema de adquisición, pero también tenemos una estación de trabajo para que podáis ver imágenes. Entonces, abajo es el plano axial adquirido por el transductor. Arriba el coronal, es decir, el pezón está marcado por un punto amarillo que se ve. A la
la derecha tenéis el sagital, sería el corte de plano sagital, que también no es real, es postprocesado. Y abajo, esta especie de bloque es el volumen 3D de la mama. La mama está comprimida, puede tener hasta 5 centímetros de profundidad, con el pezón en el medio y el artefacto de las costillas de la pared costal que se intuye en la imagen. Tiene una serie de pictogramas para saber dónde estamos posicionados. Y destacaría que el plano coronal ayuda en el diagnóstico a algo nuevo, que hasta ahora en ecografía era difícil de ver, que son las distorsiones arquitecturales. O, por ejemplo, la relación entre una lesión multifocal, pues también como mapa, al final es como un plano quirúrgico, como mapa para ver los diferentes focos de una lesión, ya sean múltiples fibroadenomas o lesiones benignas o lesiones malignas. Entonces, solo destacar un punto que ya he nombrado, que es esta separación entre adquisición e interpretación que permite la teleecografía, que la adquisición la realiza un técnico de rayos y la interpretación el radiólogo. La adquisición son 15 minutos aproximadamente, paciente entre, paciente sale, y que la lectura del caso es de 3 a 5 minutos reportado en literatura aproximadamente. Aquí veis cómo se vería una lesión típica. Es negra en ecografía, pues en el plano coronal se ve así como un agujero negro, que es la marca de la lesión ecográfica, con la espícula, con la distorsión que genera a su alrededor. Entonces, tengo aquí otro vídeo, pero no funcionaba y me lo voy a saltar por el tiempo. Y os voy a invitar, si queréis información adicional, a visitar el ABUS Club, que es una página web. General Electric en ecografía tiene el Voluson Club, el Logic Club, tiene una serie de páginas web que en ocasiones están cerradas a nuestra base instalada, a usuarios que tengan una máquina de General Electric. Pero en el caso de ABUS, como es una técnica nueva, esta página está abierta. Tenemos el vídeo que habéis visto, está en YouTube, está disponible en la página web, testimonios de doctores, y la mayoría de la literatura, que es pública o accesible, está también colgada en la web. O sea que os invito, si queréis información adicional, o bien a visitar la página web, que es ABUS Club, o a pasar por la sala y os lo enseñamos en un momento el equipo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta.